Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial a Ceteris Paribus. Se trata del economista Francisco Rodríguez. Estudió economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Harvard. Y bueno, ha enseñado en la Universidad de Maryland, la Universidad Wesleyana, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Denver ahora. Entre 2000 y 2004 estuvo como jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela. Posteriormente trabajó en el equipo del PNUD. También fue economista jefe de la región andina para Bank of America Merrill Lynch entre 2011 y 2016 y Torino Capital de 2016 a 2019. Y ha tenido una vida pues en lo académico, pero también en la práctica económica, en la diseño de políticas públicas y análisis de políticas públicas. Y recientemente ha publicado el libro del colapso de Venezuela, una estrategia de tierra arrasada y declive económico. Bienvenido, Francisco. Hola Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, tu libro The Collapse of Venezuela, analizas el colapso de Venezuela entre 2012 y 2020. Es una de las mayores contracciones económicas en tiempos de paz o fuera de un conflicto bélico, ya hablaremos de eso. Y tú argumentas, tal vez la tesis central del libro es que esto fue el colapso, que no solo fue consecuencia del colapso económico que vivió Venezuela, producto del modelo económico del socialismo del siglo XXI, del chavismo, sino también fue producto de una estrategia deliberada de prácticas políticas destructivas o creadoras entre un conflicto de élite o intraélite de una sociedad profundamente polarizada. Y esto hace pues en que en la lucha por el poder estos líderes políticos adoptaran técnicas o tácticas que dañaran severamente la economía. Por supuesto, con consecuencias desastrosas para la vida de la gente. Y en ese libro, pues tú haces una advertencia, ese es el caso general de que esto podría ocurrir a otras democracias en el mundo. Y de esto vamos a hablar. Pero antes de ir al tema del libro, el argumento central que va a ser el objeto de esta conversación, ¿por qué decidiste estudiar economía y qué papel tuvo tu padre, ¿no? Gumersindo Rodríguez, quien fue ministro de Finanzas y de Economía de Venezuela en los años 70? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Por supuesto, bueno, yo crecí en una casa llena de libros de economía, oyendo a mi papá hablar de estos temas que le apasionaba muchísimo. Además, digamos, en cierto sentido, yo tuve el privilegio, comparado con mis hermanos, de compartir, de crecer ya cuando mi papá había salido de ser ministro. Digo privilegio porque yo creo que mis hermanos mayores, yo soy el menor, mis hermanos mayores lo veían menos porque él estaba, bueno, o sea, lo que pasa con un ministro y además con un ministro súper ocupado, él era jefe del gabinete económico, ministro de planificación, hacía un montón de otras cosas, pero, pero él sale del ministerio cuando yo tengo 7 años Okay. y bueno, y digamos, yo recuerdo mucho esos años, o sea, de compartir con él. Ya cuando mis hermanos ya estaban a la edad en la que ya uno no quiere pasar tiempo con los padres, quiere pasar tiempo con los amigos. Sí, sí quería pasar tiempo con mi papá y bueno, por Ujú. supuesto que su figura, su sed por el conocimiento, su pasión por estos temas me inspiró mucho. Ahora, es interesante que en el momento de estudiar economía, yo podría decir que yo decidí estudiar economía a pesar de mi papá, a pesar de lo que me dijo mi papá. Porque Ujú. había pasado algo curioso, que es que mis dos hermanos mayores habían estudiado economía. Mi hermano mayor, el mayor Nelson, y mi hermana mayor Aglae. Y a Aglae le había ido bien, pero a Nelson no le gustó, no era su Ujú. vocación. Y después él terminó estudiando ingeniería y le fue muy bien. Y yo creo que mi papá quedó con un temor de decir, oye, de repente mis hijos están estudiando economía por mí, se están sintiendo, o sea, lo estoy obligando a tomar algo que no es su vocación. Entonces, más bien, mi papá me decía, bueno, pero a ti te interesan estos temas políticos, de repente deberías estudiar ciencias políticas. Y al final yo no le hice caso, yo estudié economía. Okay.
Y bueno, en realidad también, digamos, algo que a mí digamos, más allá de la inspiración de la figura de mi papá, digamos, mis años de adolescencia fueron en la Venezuela de el posviernes negro, ¿no? Y claro, la crisis del Viernes Negro, si uno la trata de comparar en dimensión con la crisis que nosotros hemos vivido ahora en el país, entonces nada que ver. Pero en ese momento fue un golpe muy grande para los venezolanos, para los niveles de vida de Venezuela. Y entonces, como que yo crecí con la sensación de que entender la economía era muy importante, de que los proyectos de cambio social, si no les iba bien en la economía, y mucho más, si terminaban generando una crisis como lo que fue la crisis del Viernes Negro, entonces esos proyectos iban a colapsar. Y o sea, yo no estoy hablando del chavismo, estoy hablando de los años 80, estoy hablando. Sí, 1983, ¿cierto? Exacto, estaba hablando de Luis Herrera Campins, de Jaime Lucinchi, o sea, de políticos que tenían cierto proyecto y ese proyecto, bueno, tenía esos proyectos porque eran distintos, pero tenía muchas cosas positivas, pero sin embargo, la economía colapsó con ellos. Entonces yo tuve esa sensación de que entender la economía es muy importante, tal vez lo más importante, y eso fue lo que me llevó a interesarme mucho por estudiar economía. Sí, eso, Venezuela ha tenido como varios colapsos en cierta manera, ¿no? Si cuando hablamos de estos temas en los años 2006, hablamos del colapso de los años 80 y ahora hablamos de un nuevo colapso. En general se puede decir que es un solo gran colapso, podría decirse, pero vamos a hablar de 2012-2020, ¿cierto? Pero bueno, si tú has estudiado también esos otros colapsos. Sí, sí, de hecho, o sea, justamente, bueno, el libro Venezuela antes de Chávez, que yo edité con Ricardo Hassman, justamente el subtítulo es Anatomía de un colapso económico. Y Exacto. cuando lo estábamos escribiendo, ni nos imaginábamos que lo que venía era otro, mucho más grande, que iba a hacer que la gente dijese, no, el colapso es este, no aquel, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y Pero, después pero, entonces, pero, pero ajá, antes, sí, pero nos queda una pregunta muy interesante, y yo tengo un paper con Michael Penfold, que va a salir ujú, publicado en un libro de Edgar que estoy editando, ujú, que justamente tiene que ver con el hecho de que Venezuela tuvo entre los peores desempeños económicos de la región, tanto en el último cuarto del siglo XX como en el primer cuarto del siglo XXI. Y eso ya de por sí es una paradoja, porque son dos sistemas políticos muy distintos, pero ambos llevan a un muy mal desempeño económico. correcto. Y eso vamos a hablar en breve, ¿no? Porque tenemos como el experimento y la prueba de que ambas cosas están colapsando, ¿no? Eh, Luego fuiste a la Católica, a la Universidad Católica Andrés Bello, para tu formación como economista de pregrado y luego a Harvard. Cuéntanos de ese periodo, ¿no? Y quiénes dirigieron tus tesis en ambas instituciones. Sí, bueno, tú sabes que en Venezuela, como está estructurado el sistema universitario, donde tenemos un año más en la carrera universitaria, un año menos en bachillerato, y donde además tú haces las pruebas de admisión cuando tú estás en cuarto año de bachillerato, o sea que tú estás decidiendo qué es lo que tú vas a estudiar a los 16 años. Uno no decide mucho, o sea, uno tiene una cierta idea, una cierta intuición, y por eso es que la gente se termina cambiando tanto de carrera, ¿no? A diferencia del sistema estadounidense, donde, digamos, entras a la universidad y después tienes tiempo para escoger tu major. Entonces, en realidad, la decisión de ir a la Católica, bueno, había dos escuelas de economía, la Católica y la Central, o sea, esas eran las dos más reconocidas, las dos tenían su fortaleza, y al final, digamos, hay cosas que lo mueven a uno a esa edad que son mucho más importantes, tales como dónde van a estudiar mis amigos y tal, así que, o sea, confieso, yo era un chamo de 16 años que pensaba en las cosas que pensábamos de 16 años. Con respecto a Harvard, bueno, la realidad es que, digamos, uno no escoge a Harvard, Harvard lo escoge a uno. Eh, Exacto. entonces, o sea, digamos, cuando yo recibí la carta de admisión del Departamento de Economía de Harvard, la verdad que no lo podía creer, o sea, pasé convencido todavía, digamos, eso fue a principios de los 90, o sea, que estamos hablando de 30 años, ¿no? Pero digamos, más de 30 años después, todavía a veces tengo sueños y me despierto con esa sensación de, esa es una equivocación, aceptaron a otro Francisco Rodríguez y me mandaron la carta. O sea, siempre pensé que cuando llegaba allá me iban a decir esto, me iban a decir, no, mire, no es Es usted. otro, es otro.
Pero bueno, en Harvard, mira, en la Católica, mi tutor fue Alexander Guerrero. Alexander Guerrero acaba de Mm, llegar de terminar su doctorado en la London School of Economics. Tipo, bueno, tengo muchísimo aprecio, tipo, de verdad muy inteligente, me inspiró muchísimo. Y de hecho fue un proyecto bastante atípico porque decidimos hacer algo que la escuela nos permitió hacer, que fue escribir una tesis de pregrado entre dos personas, Eduardo Zambrano y yo. mm, Eduardo ahora es profesor, bueno, teorista de juegos, profesor en la Universidad el Politécnico de California en San Luis Obispo. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. En Harvard, mi tutor fue Jeffrey Sachs, bueno, también, digamos, una persona por la que yo he desarrollado un enorme respeto, admiración de una gran integridad intelectual, brillante desde todos los sentidos y una maravilla de persona. Ahora, yo también te diría que en ambos casos, yo te diría que yo siempre fui como con una mente muy libre, ¿no? Entonces, si bien tanto en la Católica como en Harvard, yo desarrollaba mi proyecto, o sea, digamos, hay estudiantes que son muy estratégicos y les va bien y tal vez yo debía haber hecho eso, que dicen, no, yo me voy a meter a trabajar en el tema que le interesa a mi tutor, porque entonces así voy a sacar un paper con mi tutor, y mi tutor le va a parar lo que yo estoy haciendo. Y yo me dije, no, yo voy a hacer lo que a mí me parezca interesante. Y de hecho, mi job market paper fue sobre la economía política de la redistribución. Fue un modelo de economía política que mezclaba votación por redistribución con modelos de grupos de interés y mostraba que en los países muy desiguales, la teoría te decía que si tú tienes más desigualdad, vas a tener más redistribución porque los votantes van a ser más pobres relativos a la media. Entonces el votante mediano va a votar por más redistribución. ujú. Y la teoría mía fue que en esos países más desiguales también tú tenías más poder acumulado en grupos de interés y esos grupos de interés podían bloquear esa votación que hacían los votantes a favor de redistribución. Ese fue mi job market paper. Ahí fue crucial en ayudarme a concebirlo, a pensar en eso. Alberto Alesina, quien lamentablemente Ujú. falleció hace un par de años, entonces él es una figura también por quien yo guardo muchísimo respeto y aprecio de nuestros tiempos. Y otra persona, Stephen Marglin, fue el tercer miembro de mi comité de tesis, un profesor, de hecho, de inspiración post-keynesiana, neomarxista, con un espíritu muy crítico de cuestionamiento de la economía neoclásica, Ujú. pero bueno, con unos insights y una forma de pensar sobre la economía y sobre el conocimiento que también me inspiraron mucho. Y yo te diría que también hay mucha gente que me pregunta, bueno, pero tu tutor no fue Danny Roderick, porque yo después, justamente en ese último año, yo escribí un paper con Danny Roderick sobre política comercial y crecimiento económico, que terminó siendo bastante citado. Y yo te diría que en cierto sentido terminó siendo algo así como un tutor espiritual adicional, porque lo Ok. que pasa es que cuando Dani llega a Harvard, yo ya tenía mi comité de tesis armado, y ya mi tesis estaba bastante avanzada. Y sin embargo, digamos, comencé a trabajar con él y de ahí salió esa idea. Y también siempre ha sido una persona que me ha inspirado mucho. Del job market fuiste a la Universidad de Maryland, si no me equivoco. Y Ujú, estando en la Universidad de Maryland, recibiste la oferta de ir a la Oficina Económica de la Asamblea Nacional de Venezuela. ujú. Eh, Cuéntanos ese periodo y qué enseñanzas tienes, guardaste de ese momento. Sí, bueno, fíjate, yo fui nombrado como jefe de la Oficina de Asesoría Económica por votación de la Asamblea Nacional. Esa era ya la Asamblea Nacional de 2000, la Asamblea Nacional en la que el chavismo había ganado en las mega elecciones del 2000. Pero, y esto es importante, el chavismo en ese momento, el Movimiento Quinta República y sus aliados, donde estaba varios partidos, incluido el movimiento al socialismo, el chavismo no tenía
una mayoría de 2/3 partes. Y resulta que esta institución, la Oficina de Asesoría Económica, se había creado ah, con apoyo a un préstamo del BID, y una de las condiciones que el BID había puesto es que el nombramiento y la remoción del director de la oficina tenía que darse por 2/3 partes. Entonces, ese es el momento en que comienza a haber una conversación sobre, bueno, o sea, cómo se puede lograr una persona en la que exista consenso de las distintas fracciones políticas. Y ahí es donde digamos, se acercan a hablar conmigo y yo digo, bueno, sí, sí, o sea, me parece, sea que en este momento bueno, estaban ocurriendo muchos cambios en Venezuela, que esta oportunidad de liderar una oficina de asesoría técnica del Poder Legislativo, ayudar al Poder Legislativo a hacer leyes y a hacer leyes con consideración a sus efectos económicos y fiscales, y sí, poder asesorar a los legisladores en ese sentido, uh, eh, me pareció que era algo muy valioso. Hay una forma de contribuir a mi país. Y bueno, una de las cosas que tú puedes ver en mi carrera es que yo paso tiempo en la academia, después paso tiempo en el ejercicio de políticas públicas, en organismos internacionales, también en el sector privado, después vuelvo a la academia, o sea, como que me la he pasado saltando mucho, que también, volviendo a lo de mi papá, también era algo que le pasaba a mi papá. Mi papá justamente se regresa cuando estaba terminando la tesis doctoral en London School of Economics, porque le ofrecen para ser el coordinador del programa de gobierno de Gonzalo Barrios. Oh, Entonces, el, pero bueno, o sea, digamos, sí, o sea, decidí que me interesaba, que quería hacerlo, que quería ayudar a mi país, que me parecía que ser una persona de las pocas que se podían conseguir en ese momento, que tanto el chavismo como la oposición dijeran, nosotros queremos que esta persona lidere la oficina, uh, el, me parecía que era una oportunidad que no se debía desperdiciar. Claro, cuando yo llego en el 2000, llegué al 2001, el 2002, digamos, el intento de golpe, el paro petrolero, una gran recesión en ese momento muy fuerte, que tuvo mucho que ver con el paro, pero también con otras cosas, y el referéndum revocatorio en el 2004. Entonces, esa es una época en que la polarización política se acrecienta muchísimo. Y entonces, en ese momento, parte de lo que pasó es que había gente en el chavismo el, o sea, que no les gustó la idea de que yo manejase la oficina independientemente, ¿no? O sea, que pensaban, mira, tú entraste con nuestros votos, o sea, al final no, nosotros tenemos la mayoría de los votos, y bueno, tú estás ahí para apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Y bueno, y de hecho tuve un conflicto muy fuerte con quien en ese momento era el presidente de la Comisión de Desarrollo Social en torno al proyecto de ley de seguridad social, quien era Nicolás Maduro. Y fue justamente Nicolás Maduro quien insistió que promovió la idea de destituirme de la oficina, para lo cual lo que no podían hacer, porque necesitaban 2/3 partes, pero al final, después de muchas movidas, e incluso tiempo durante el cual el gobierno retuvo los recursos de la Asamblea, yo tuve que llevar ese caso al Tribunal Supremo. Efectivamente, al final, lo que terminaron haciendo en el 2004 fue cambiando la regla de mayoría de 2/3. O sea, utilizaron la mayoría simple para cambiar la regla de 2/3 para destituirme por mayoría simple. Caso que también, por cierto, yo llevé a un tribunal funcionarial y gané. O sea, el tribunal ordenó mi restitución como jefe de la oficina, pero después el gobierno lo llevó al TCJ y el TCJ dictaminó, por mm, supuesto, en mi contra, ¿no? Entonces, bueno, mira, que aprendí muchísimas cosas. En el fondo, tal vez, o sea, más que un aprendizaje que uno pueda poner en una cápsula, tuve un sentido real de cómo es la política. Tuve un ujú. sentido real de las cosas que se mueven. O sea, vi muchas negociaciones en curso. Viví, digamos, muy de cerca todo el proceso del el intento de golpe del 2002, y del paro del 2004. Y de hecho, y cuando digo muy de cerca, me refiero a que justamente en ese proceso donde
algunos de los sectores más radicales del chavismo comienzan a enfrentarse conmigo. Hay otra sectora, hay otra ala más moderada que comienza a valorar mucho mi trabajo, ¿no? Y ahí había, por ejemplo, la Comisión de Finanzas Alejandro Armas, quien falleció años después. Estaba gente como José Luis Farías, Ernesto Alvarenga, también Rafael Simón Jiménez del lado del MAS. Entonces, yo vi muy de cerca, por ejemplo, el intento justo después del el golpe del 2002 de tratar de armar un gobierno de unidad nacional con el apoyo de algunos sectores del chavismo. Y también vi como algunos sectores de la oposición dijeron, no, no, nosotros no vamos a negociar con el chavismo, nosotros ya agarramos el poder, ya tumbamos a Chávez y no nos tenemos que entender con esta gente. Y como Ujú. eso llevó justamente al colapso de que volviese Chávez en ese momento. Entonces, o sea, lo que me quedó fue como que una visión, yo creo que más real, más práctica de la política. Entonces, cuando yo regreso a la academia, regreso a hacer la economía política que yo había estudiado académicamente y hacer los mismos modelos y con la habilidad de escribir esos modelos, pero también con un sentido real de cómo actúan y cómo piensan estos actores políticos en la práctica. Sí, tuviste tu bautismo político en la oficina del Congreso, que Bien. definitivamente con la Asamblea Nacional o Congreso, Parlamento siempre es una gran escuela. Y entonces, en esa economía política que tú vienes trabajando, tenemos ahora el libro del colapso de la economía venezolana que publicaste este año, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis central del libro para los que no lo han comprado o no se han enterado de este trabajo que tienes 8 años, me parece, estuviste trabajando en esto? Sí, sí. Bueno, fíjate, la tesis central es que el colapso económico venezolano esencialmente es el resultado de la incapacidad de las instituciones venezolanas de mediar el conflicto político y de circunscribir los efectos de ese conflicto político, de forma que nosotros entramos en un conflicto que se llevó a la economía por delante. O sea, en el fondo, lo que yo estoy diciendo, y déjame partir de lo siguiente, que creo que es importante, y tú ya aludiste a esto, pero creo que es importante que la gente entienda la dimensión. Venezuela es el mayor colapso económico documentado en tiempos de paz en la historia mundial. ¿Qué es lo que quiero decir por esto? Nosotros tenemos datos para casi la totalidad de países del mundo desde 1950, con el trabajo del Penn Tables, y entre esos es el quinto mayor colapso, pero los cuatro primeros son casos de guerra. Kuwait, Irak, Liberia, República Democrática del Congo. Venezuela es de lejos el mayor en tiempos de paz. Pero de hecho, si tú te vas a la data de Angus Madison, y bueno, lo que ahora se llama el Madison Project Database, después de la muerte de Angus Madison, ahí tú tienes, digamos, aproximaciones al Producto Interno Bruto de una gran parte del mundo, en algunos casos, los casos de las Américas, desde 1500, en otros casos, los casos de los principales países europeos y asiáticos, desde el año cero. Igual, viendo todos esos casos, no fui capaz de conseguir ningún otro colapso en tiempos de paz que fuese de la dimensión del venezolano. O sea, Ujú. 71% de pérdida de Producto Interno Bruto en 8 años. Esto es el equivalente de 3 grandes depresiones sucesivas. O sea, entonces, a mí mira, yo llegué, claro, o sea, yo llego a esto como venezolano, como alguien que ha estudiado mucho la economía venezolana, que ha estudiado el crecimiento económico venezolano, pero también como economista de crecimiento. O sea, Ujú. mi especialización había sido en crecimiento. Y cuando yo lo comienzo a ver, yo digo, bueno, o sea, aquí tenemos un puzzle. O sea, este es el típico puzzle. O sea, ¿cómo ocurre un colapso tan grande? Pero tú dices, bueno, malas políticas, socialismo del siglo XXI, expropiaciones, o sea, todas las cosas malas, malísimas de Chávez y Maduro, que yo estoy de acuerdo que han sido terribles. Ujú. En el 2008 yo escribí un artículo en Foreign Affairs llamado An Empty Revolution, donde justamente caracterizaba, o sea, lo vacío, lo vacuo que era desde el punto de vista
de su capacidad de generar crecimiento y progreso social sostenible, el proyecto de Chávez. Pero sin embargo, esta no es la primera vez que en Venezuela, no, perdón, no es la primera vez que en América Latina un gobierno se pone a nacionalizar empresas, se pone a imponer controles de cambio, controles de precios, se pone a hacer una regulación laboral, digamos, agresiva. O sea, todo lo que nosotros vimos durante los gobiernos de Chávez y Maduro en términos de política económica, lo habíamos visto antes en Venezuela. Por eso es que en Venezuela, o sea, nosotros ya cuando creamos la agencia de control de cambio, lo que hacemos es que permutamos sílabas de su nombre anterior. O sea, entonces lo que y hay otros países, o sea, Perú durante Alan García, Nicaragua durante los sandinistas, donde incluso en el caso de Nicaragua con los sandinistas, incluso con conflicto armado, no ves un colapso como el de Venezuela. Entonces, pues, mira, aquí tiene que estar pasando otra cosa, ¿no? Y bueno, ahí es donde me pongo a tratar de entender desde el punto de vista macroeconómico qué es lo que había pasado. Ciertamente, digamos, un canal básico es el colapso de la industria petrolera. O sea, Venezuela, la economía venezolana colapsa porque colapsa su industria petrolera. Ujú. Después trato de entender qué fue lo que ocurrió en la capacidad de esa industria petrolera de generar recursos, al igual también prestando atención a lo que ha pasado en la economía no petrolera. Y ahí es donde comienzo a entender que lo que estaba pasando iba más allá de malas políticas. O sea, las malas políticas jugaron un rol, pero el conflicto político también jugó un rol. O sea, básicamente lo que ocurrió en Venezuela es que hubo un momento en que los actores políticos, tanto del gobierno y de la oposición, y yo incluso diría cronológicamente primero del gobierno, y eso es lo que escribo en mi libro. O sea, por ejemplo, yo pongo un énfasis en el Dacazo, ¿no? El Dacazo fue aquel momento en que Maduro, básicamente, justamente cuando estaba, de acuerdo con las encuestas, el PSUV estaba perdiendo, estaba por perder unas elecciones municipales que iban a ser las primeras elecciones de Maduro en ejercicio. Entonces, Maduro básicamente lo que hace es que va en cadena nacional, decide acusar a una tienda de electrodomésticos, el principal vendedor de electrodomésticos en Venezuela, DACA, de estar vendiendo a precios exorbitantes, de estar vendiendo a precios que estaban básicamente donde DACA lo que lo estaba acusando era de que ellos estaban agarrando el subsidio cambiario que el gobierno le estaba dando, o sea, los dólares preferenciales que el gobierno le estaba dando y estaba vendiendo las cosas a precio de mercado negro. Entonces, y eso fue, digamos, políticamente fue una jugada magistral de Maduro, pero desde el punto de vista económico fue algo terrible para la economía venezolana. Y no en balde, en 2014 ya nosotros comenzamos a ver señales de escasez justamente de las empresas que decían, bueno, pero yo no me expongo a que me hagan lo mismo que lo que le hicieron a DACA. Entonces, ahora, lo que observo es que ese tipo de conducta existe por el lado de Maduro, pero también hay un momento en que la oposición comienza a pensar de la misma forma, en que la oposición comienza a pensar en cómo nosotros podemos hacer para dificultar el acceso de Maduro y del gobierno y, por ende, del país a los recursos económicos, porque si nosotros logramos hacer eso, o sea, eso es lo que nos puede dar o el leverage político o la capacidad de cambiar el juego político. Entonces la pregunta que yo me hago, y fíjate, cuando los venezolanos comenzamos a pensar en esto, comenzamos a pensar en el tema de, bueno, pero ¿quién es el culpable? Y aquí estamos hablando de culpa. Pero yo lo estoy viendo, y yo quise en ese sentido ser muy cuidadoso en el libro y decir, no, yo lo que quiero entender es cómo es que cambian los incentivos. O sea, yo lo que quiero entender es qué es lo que lleva a que los políticos en algunas situaciones decidan, mira, yo voy y aquí voy a tomar una palabra prestada del inglés porque no tiene buena traducción, voy a weaponize the economy, o sea, voy a convertir a la economía en un arma política. Y te pongo otro ejemplo. Justamente en en el 2023, que es el último momento en que se da una crisis por el techo de la deuda en Estados Unidos, en ese momento Donald Trump, que ya era, digamos, precandidato, efectivamente
pero que todavía no era candidato, todavía no había sido nominado. En ese momento, Trump está entre los que abogan porque el Partido Republicano no aumente el techo de deuda y por lo tanto obligue a la administración de Biden a entrar en default o por lo menos que obligue si no estaban dispuestos a darle las concesiones que Ujú, querían los republicanos. ujú. Hay otros republicanos, como el speaker en ese momento, Johnson, que dicen, no, o sea, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo porque nosotros no vamos a colapsar a la economía. Entonces para mí la pregunta interesante se volvió, ¿cuándo es que los políticos deciden la lucha por el poder es tan importante que yo estoy dispuesto a tomar acciones que yo sé que generan externalidades económicas severas, pero que tienen sentido porque me van a ayudar a prevalecer en la lucha por el poder? Entonces es como, y yo lo pongo como estudiar el dilema de prisionero, ¿no? Y porque en cierto sentido el juego que yo identifico es una variante del dilema de prisionero. Cuando tú estudias el dilema de prisionero, tú no estás estudiando y quieres responder la pregunta de cuál de los dos prisioneros fue el que delató primero y cuál es el culpable de que los dos hayan terminado presos. Que de hecho, al final cuando estos dos tipos terminan en la cárcel, probablemente esa es la pregunta que ellos se están haciendo. Pero tú lo que quieres estudiar, lo que tú quieres entender, para entender qué es lo que lleva a esa falta de cooperación en el dilema de prisionero, es entender la estructura de incentivos que lleva a que los dos actores actúen de esa forma, actúen de una forma no cooperativa. Y en el fondo, la tesis de mi libro es que esto tiene que ver con las instituciones políticas venezolanas, tiene que ver con la combinación de instituciones políticas en las cuales eran instituciones donde, otra frase que no tiene buena traducción es los stakes of power, o sea, los Ujú. beneficios relativos a estar en el poder y también los costos relativos de estar fuera del poder son tan altos que los políticos están dispuestos a arriesgar mucho o para mantenerse en el poder o para tratar de llegar al poder, lo que lleva a que sea mucho más probable que adopten estas tácticas que generan externalidades económicas negativas para la economía y para el resto de la población. Ok, entonces vamos a ver con este preámbulo que yo le está, es una tesis muy interesante y como todas las cosas históricas a veces hay que dejar que se enfríen para verlas con más calma, ¿no? Y creo que va a ser una tesis que va a estar allí y bueno, es una tesis bien importante. Eh, ¿Qué tanto en esta ecuación, o sea, porque dice, bueno, ¿por qué esto no pasó en los años 80 en Venezuela? ¿Por qué, o sea, si los venezolanos, las élites son de esa manera? Y uno se podría argumentar, y creo que escribiste también que en el siglo XIX también la élite venezolana, el conflicto intraélite es importante. ¿Por qué esa misma élite, que en cierta manera continúa, por qué en 2014, 2020, el periodo 2012-2020, por qué no colapsa la economía en los años 80 de esa manera? Y tú haces el punto de que la Constitución de 1999 no establece mecanismos eficaces para resolver el conflicto político, ¿no? Y que ese país petrolero que tiene high stakes, o sea, se juega mucho en cada elección, porque quien se queda con el botín petrolero. ¿Por qué esa constitución de 1999, que extiende el periodo presidencial a 6 años, le da más poder al Ejecutivo, etcétera, ya lo podemos discutir, cómo eso llevó a que el conflicto sea de lógica de todo o nada, ¿no? Y por qué en este periodo y no antes, ¿no? Ujú, sí, sí. Bueno, fíjate, esto es muy interesante. En el 80, tú tienes un choque económico similar en magnitud. El choque externo de los 80 es similar al que ocurre con la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016. Pero sin embargo, la conducta de los políticos es otra. Y una de las cosas que ocurre es que la configuración institucional que se genera como resultado del pacto de punto fijo es que los actores políticos decisores en ese momento más bien tienen mucho poder de veto. O sea, básicamente lo que pasaba es que tú necesitabas mucho acuerdo entre los actores políticos para hacer cualquier cosa. Entonces eso más bien te lleva a otro problema, que el problema era que tú no podías ajustar. O sea, cuando tú tienes un choque negativo de términos de intercambio, tú no podías ajustar.
que no es lo que le pasó a Maduro. O sea, el problema de Maduro no es que no ha podido ajustar, más bien, Maduro ha sobreajustado. O sea, la crítica de Maduro es que los ajustes de Maduro han sido tan férreos que han sido mucho mayores en dimensión a lo que la gente asocia con digamos, con los ajustes ortodoxos. Entonces, y eso es, al principio mencionaba este paper con Michael, donde justamente nosotros tratamos de meter estas dos reacciones disímiles dentro de un mapa conceptual, y aquí además ligándolo con el siglo XIX, ah, que es que tú también tienes, vamos, una incapacidad crónica de proveer bienes públicos por parte del Estado venezolano. Es como que las élites venezolanas, su interacción con el Estado es una interacción de extracción de rentas, lo cual fundamentalmente quiere decir que el Estado no sirve para mediar y resolver problemas de cooperación entre las élites, que puedan llevar a que el Estado diga, mira, en vez de yo dejar que cada uno de ustedes se lleve, yo sé que ustedes tienen poder político, élites económicas, pero yo como Estado, o sea, lo que hacen los estados desarrollistas, developmentalists, es que dicen, yo como Estado voy a imponer mi autoridad para ayudarles a ustedes a resolver su problema de cooperación. Entonces, en vez de que ustedes se lleven esta plata para sus bancos en el exterior, yo voy a construir infraestructura que va a hacer que la actividad económica de ustedes, élites económicas, sea más rentable. El Ujú. Estado venezolano, él no ha sido capaz de hacer eso, en parte porque el Estado venezolano moderno, que nace durante la época de Gómez, era un Estado donde había muchos recursos que permitían resolver estos problemas. Es el problema que identifica Terry Carl, que los impuestos, el gasto público no se tiene que legitimar. Entonces tú tienes una naturaleza de Estado que por esta incapacidad oscila entre dos tipos de arreglos institucionales. Hay un arreglo institucional que es el arreglo de los años 60, que es el arreglo donde tú simplemente tienes muchos jugadores con poder de veto. Y hay otro arreglo institucional, que es el arreglo no solo del chavismo, sino también el arreglo de la hegemonía andina, donde tú tienes un actor que es un actor bastante, o sea, asociado al sector militar, close-knit, que es bastante compacto, bastante insulado del resto de la sociedad, y que concentra el poder, o sea, que en cierto sentido resuelve los problemas de acción colectiva, básicamente haciendo que no hayan, haciendo que el único interés que se persiga sea el de esa élite. Y esa es la razón por la que, y por cierto, no me gusta nada llegar a esta conclusión, porque digamos, la hegemonía andina llegó al poder en 1899, el chavismo llegó al poder 100 años más tarde, en 1999, y nosotros tuvimos andinos gobernando Venezuela por la mayor parte del siglo XX, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es que lo que ocurre en los años 80 es un arreglo institucional distinto, es un arreglo que generaba, o sea, que era respuesta también a un mismo problema básico de falta de provisión de bienes públicos, de falta de capacidad de proveer bienes públicos, pero que te genera muchos actores con capacidad de veto. Pero lo que tú tienes, en parte como respuesta a ese colapso, es que llega Chávez y Chávez dice, y bueno, digamos, es capaz de imponer la tesis en Venezuela de que tú necesitabas reformar estas estructuras institucionales para concentrar el poder. Y entonces lo que terminas es aumentando gigantescamente el poder del Estado, el poder del gobierno. Al nivel que tú en Venezuela tienes un sistema institucional, que es un sistema en el cual, y que en ese sentido es básicamente único en el mundo, en el cual tú tienes elecciones y esas elecciones dirimen el conflicto político, pero las elecciones no son para controlar el poder ejecutivo, las elecciones son para controlar el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente de la República tiene la capacidad de llamar a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que tiene la capacidad de disolver los otros poderes públicos. Entonces, cuando tú ganas la presidencia en Venezuela, tú no ganas solo el control del poder ejecutivo, tú ganas el control del poder ejecutivo
del Poder Judicial, del Poder Legislativo, porque también puedes disolver a la Asamblea, del Poder Ciudadano, que fue ese otro poder que se creó, que también tiene, digamos, tiene una fuerza importante desde el punto de vista de autoridad legal. Todo eso es un control que está subordinado a un presidente que acaba de ganar una elección. Entonces fíjate que es un concepto de democracia solo en el sentido de que hay un mecanismo de resolución de conflictos electoral, pero no comparte ninguno de los conceptos de democracia liberal, porque la democracia liberal está anclada sobre la separación de poderes, pero en Venezuela por diseño no hay separación de poderes. Y eso hace que sea, sí, un sistema muy proclive a este conflicto, o sea, porque es un sistema donde no hay ninguna protección a las minorías. O sea, quien está fuera del poder puede saber que lo más seguro es que lo persigan y que si no lo persiguen es porque llega a un entendimiento con quien está en el poder. Y bueno, bajo esa dinámica, o sea, tú no puedes tener un arreglo estable donde esté la esencia de la democracia, que es la que identifica Andrew Worski cuando dice que la democracia justamente se define porque los incumbentes están dispuestos a entregar el poder. Sí, y entonces en este juego, ¿no? Tenemos la primera ecuación, un estado pues muy poderoso, con las reservas petroleras más grandes del mundo. Eso fue Venezuela en el siglo XX también. Luego tiene una nueva constitución que le da mucho más poder al ejecutivo, o sea, al quien está en la silla presidencial. Luego tienes entonces el conflicto intraélite y claro, aquí juega un papel importante una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, porque si ese conflicto no se potencia, si no hay también por parte de la geopolítica de Estados Unidos de recobrar el poder en América Latina, la presencia china, la competencia regional, y entonces entra el tema de las sanciones, que las sanciones son un fenómeno que se ha vuelto de moda a partir de 2017. Antes no teníamos tal nivel de sanciones, ¿no? Y Venezuela, por supuesto, en la región ha sido como la que ha encabezado, el régimen de Maduro, en este caso, el que ha encabezado el mayor número de sanciones, al menos en la región. Entonces, cuéntanos en el modelo, porque tú desarrollas un modelo teórico que está en Ujú. el libro, ¿no? Cuéntanos cómo esas sanciones afectaron la producción petrolera, cómo explica esto el colapso o parte del colapso, ¿no? Porque teníamos ya lo que tú decías, el DACASO y todas las políticas de Maduro. Eh, Cómo esa producción petrolera empezó a caer en 2016. Yo te decía, ¿no? Que las sanciones petroleras son de 2019, es decir, cómo vamos conectando todo esto y qué has aprendido, ¿no? De ese proceso, o sea, qué conclusión llegaste dentro de tu tesis, ¿no? De la cual las sanciones es una parte de ese conflicto intraélite, por lo que entiendo. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, sí, como tú dices, el rol de Estados Unidos es muy importante y es muy importante que Estados Unidos, digamos, en mi modelo, lo que yo llamo el modelo del conflicto político económicamente destructivo, tiene que ser un conflicto entre dos actores y los dos actores tienen que tener la capacidad de afectar a la economía. Entonces, eso no siempre se da. De hecho, las dictaduras tradicionales no tienen, las oposiciones no tienen esa capacidad. Esa capacidad entra en juego cuando tú tienes un poder que en cierto sentido es suficientemente contested. Y de hecho, ahí, fíjate que te estaba mencionando antes el caso del poder que tuvieron los republicanos, pero no lo usaron, y que si ganan las elecciones de mitad de periodo tendrán los demócratas, de bloquear la aprobación de deuda, de no aumentar el límite de deuda en Estados Unidos. Eso en un escenario de gobierno dividido, que tú también lo tienes en Venezuela cuando la oposición gana las elecciones del 2015, entonces la oposición sí comienza a tener ese tipo de poder. Cuando tú tienes también ese tipo de poder en manos de la oposición, cuando tú tienes una industria petrolera donde la oposición tiene una influencia importante, que es lo que ocurre durante el paro petrolero, pero también es lo que ocurre, por ejemplo, en Irán a finales de los años 70, cuando las fuerzas islámicas y las fuerzas izquierdistas deciden que van a llamar a una huelga petrolera para tratar de sacar al Shah, ¿no? Entonces tú tienes en ciertas configuraciones la oposición sí puede afectar a la economía, pero no es siempre. Y la tercera condición es esta, cuando tú tienes un aliado que está dispuesto
ayudarte y que tienen la capacidad de hacerle daño a la economía a través de sanciones. Y eso es lo que la oposición obtiene con la llegada al poder de Donald Trump en el 2017. Porque entonces ahí se posicionan, vamos, actores claves, actores de lo que usualmente se llaman los halcones en términos de política exterior. Marco Rubio, que se mantiene en el Senado, sin embargo, juega un rol muy importante en la formación de la política exterior con respecto a Cuba y Venezuela en la primera administración de Trump. Y eso lleva a que entonces también está esta posibilidad de utilizar esta arma de destrucción masiva, que es sancionar al sector petrolero venezolano, que se comienza a discutir desde principios, desde mediados del 2017. Ahora, ¿cómo establecer? Y esto es algo a lo que yo le he dedicado, digamos, bastante esfuerzo en los últimos años, y ha habido un debate muy enriquecedor con otros economistas, incluido bueno, el Ricardo Hausman, Daniel Hart, Frank Musi, Miguel Ángel Santos, también Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs escribieron un paper sobre esto. Entonces, es toda una discusión. Y de hecho, él fue justamente en un trabajo que yo escribí para Wola a finales del 2018, donde yo primero hago la observación de decir, oye, si tú ves la serie de producción petrolera venezolana, hay un punto de inflexión. O sea, hay un punto de quiebre que justamente es en agosto de 2017, que es cuando se ponen las sanciones financieras. Y eso después, esa observación, se convierte en parte de un debate donde participan las personas que acabo de citar, y donde, digamos, hay mucha discusión sobre, bueno, pero de verdad eso era lo que estaba pasando en agosto de 2017, o no fue otra cosa, no fue que Maduro militarizó PDVSA, y claro, con las series de tiempo, o sea, al final, si tú tienes una serie de tiempo y tú tienes un quiebre en una serie de tiempo y esa es toda la evidencia que tienes, eso es compatible con múltiples hipótesis. Digamos, yo pongo el ejemplo de, bueno, si tú fuiste a comer comida de mar, digamos, y tuviste un ataque anafiláctico, de repente fue otra cosa. O sea, puede haber sido otra cosa, puede que, qué sé yo, que te hayas peleado con tu mujer en ese momento, pero ahí lo que es interesante, hay varias cosas que son interesantes. Una es que cuando tú analizas esa serie de tiempo, a lo largo del tiempo, vemos que no solo hay puntos de quiebre en agosto de 2017, sino también hay otro punto de quiebre en enero de 2019, que es cuando se ponen las sanciones petroleras. Y hay otro punto de quiebre en febrero de 2020, que es cuando se ponen las sanciones secundarias a los socios, en particular a Rosneft y a otros socios que estaban comercializando petróleo venezolano. Entonces ya no es que te ahogaste una vez comiendo langosta, es que fuiste tres Ujú, veces a comer langosta y las tres veces te ahogaste, ¿no? ujú. Pero sin embargo, claro, los economistas tenemos estándares, digamos, bastante altos con respecto a probar causalidad, ¿no? Por buenas razones. Y ahí fue donde yo comencé a preguntarme, bueno, ¿hay otras formas en las que nosotros podemos establecer esto de forma más decisiva? Y volviendo a este tema de 2017, que fueron las sanciones financieras, porque yo creo que hay mucha gente, creo que es también tu respuesta intuitiva, que dice, oye, sí, bueno, las de 2019 sí importaron porque Venezuela no pudo vender petróleo de Estados Unidos. Pero 2017, que estuvieron basadas solo en el tema de deuda, en realidad eso es tan relevante. Y había gente que decía también, bueno, pero Venezuela ya estaba fuera de los mercados financieros, Venezuela ya iba a entrar en default de todos modos, entonces Ujú, las sanciones de verdad importaron. Y ahí, en un paper que publiqué en el Latin American Economic Review, justamente lo que hice fue que tomé data de empresas mixtas en la faja del Orinoco. Y separé estas empresas entre las empresas que tenían acceso a financiamiento antes de las sanciones financieras y las que no tenían. Porque no es cierto que Venezuela había perdido acceso a financiamiento ujú, ya en el momento de esas sanciones. Lo que es cierto es que PDVSA había perdido acceso a financiamiento, o sea, tomando prestado como PDVSA en los mercados internacionales. ujú, Pero había mecanismos que estaban activos en ese momento donde PDVSA agarraba a empresas como Chevron y le decía a Chevron, que era socio minoritario, y sigue siéndolo, en empresas mixtas, préstale a la empresa mixta y nosotros te pagamos de los revenues de la empresa mixta. ujú, Ese canal de financiamiento sí estaba abierto. Ese canal se cierra en agosto de 2017 y lo que yo ujú, pruebo es que tú tienes una caída mucho más fuerte en la producción justamente de las empresas que tenían ese acceso de financiamiento y que lo ujú, pierden. Bueno, eso es uno. También he hecho ejercicio de panel con otros países productores de petróleo, he hecho ejercicios de ujú, combustibles sintéticos, he hecho una serie de ejercicios
que son los que me llevan, digamos, al final a arribar a esta conclusión de que aproximadamente la mitad de la caída de la producción petrolera se puede atribuir a las sanciones. Y después hay otro elemento que además es muy, muy interesante, que es que hay otra cosa no vinculada directamente a la industria petrolera que también te cae muy fuertemente en 2017, y es la productividad. Y esto también tiene que ver con otra de las cosas que siempre es la pregunta de, bueno, o sea, oye, aquí la economía se ha manejado mal desde muchos otros puntos de vista, hay muchas malas políticas económicas, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a atribuirle todo esto a sanciones? Y la respuesta mía es, yo no le atribuyo todo, más bien la conclusión mía es que alrededor del 50%, o sea, más precisamente 52% del colapso, se debe a sanciones, pero sí es muy interesante que tú ves una caída en la productividad. Y esa es una caída después de sacar el efecto de la menor producción petrolera y sacar el efecto de las importaciones. O sea, aún después de tomar en cuenta que el país tenía menos recursos para importar, con esos recursos estaba produciendo menos, pero esa caída es a partir del 2017. Entonces, o sea, si esto fuese efecto de las nacionalizaciones, de las malas políticas, nosotros esperaríamos que esta caída se hubiese dado cuando comenzaron esas políticas y se dio. O sea, lo que hay es una caída paulatina en la productividad, pero esa caída entra en picada en el 2017, lo cual también es indicativo de que había otra cosa que estaba pasando en la economía que tiene que ver con todos estos efectos de contaminación, de toxificación, de lo que a veces se llama overcompliance o el chilling effect, donde las sanciones hacen que sea mucho más difícil hacer actividad económica en todo el país, no solamente en el sector petrolero, que es importante porque produce la renta con la que se compran las importaciones que hacen que funcione gran parte de la economía. Sí, es impresionante cuando uno va reconstruyendo esa historia, todos los factores, ¿no? Están las sanciones petroleras, el populismo macroeconómico, socialismo del siglo XXI, hablamos Cadivi, mal manejo de PDVSA, todas estas cosas. Pandemia también, que está acá. Y, y uno dice, bueno, se combinaron todos los jinetes del apocalipsis a la vez y eso va generando, obviamente, un colapso. Lo difícil en los economistas a veces es separar todos esos efectos y qué es cuál y tal, ¿no? Por ejemplo, Rusia tiene sanciones y no colapsa, ¿no? Tal vez porque no tiene el conflicto intraélite, todo lo demás, ¿no? Si te toca a ti describir el colapso venezolano, con las dificultades que es siempre separar todos estos efectos de manera más quirúrgica posible y científicamente aceptable o reconocida, ¿qué peso le das a populismo macroeconómico o socialismo del siglo XXI, como lo queramos llamar? Sanciones, eh, conflicto intraélite, o sea, ¿cuál ha sido tu conclusión de todo esto? Déjame comenzar con el ejemplo que pusiste, que es el ejemplo de Rusia, que yo creo que es un ejemplo importante, pero también yo creo que es importante tener un poco de cautela sobre, o sea, nosotros en general, los seres humanos, nos gusta pensar en ejemplos, pero muchas veces nos gusta pensar en ejemplos que refuerzan nuestro sesgo, ¿no? Entonces, Rusia, y mucha gente también utiliza el ejemplo de Irán, bueno, Irán también está sancionado porque Irán no ha colapsado, dicen, como ejemplos bueno, tiene que haber sido que el colapso venezolano se debe a otras cosas, ¿no? Y que por cierto, yo no digo, o sea, la estimación central de mi libro la atribuye un 52% del colapso a las sanciones y a las medidas de política exterior que agrupo con las sanciones, que quiere decir que esencialmente la mitad no viene de ahí, la mitad viene de todas esas otras cosas que tú estás listando, o sea, viene de las malas políticas macroeconómicas, viene del excesivo endeudamiento, viene de las expropiaciones, también viene de la caída de precio del petróleo, pero viene de la caída de precio del petróleo de un país que no estaba preparado para una caída de precio del petróleo porque manejó muy imprudentemente un gran boom petrolero. De hecho, más bien, y voy a hacer aquí una pequeña acotación que es muy importante, hay dos preguntas que es muy fácil que se mezclen en la mente de gente, pero que son distintas. Una es, ¿por qué la economía de Venezuela colapsó entre 2012 y 2020? Y otra es, ¿por qué es que la economía venezolana hoy es tan pobre? Porque es que esas preguntas son distintas. Porque la primera nos explica esa caída del 71%. Pero esa caída del 71%, yo te argumentaría que parte de un ingreso per cápita
en el 2012 de $12,000 per cápita, que era un ingreso mucho más bajo que el que Venezuela debería haber tenido dado el boom petrolero que tuvo. ¿Por qué? Porque el país fue muy mal manejado durante el boom petrolero y gran parte de ese boom petrolero se gastó. Entonces, yo te podría decir, mira, nosotros podríamos haber tenido el mismo colapso de 71%, pero Venezuela, si hubiese estado en un ingreso per cápita de 20,000 o de 25,000 millones de dólares, que para la magnitud de boom que tuvo debería haberlo alcanzado, entonces hoy en día tendría un ingreso per cápita del doble del que tenemos. Y toda esa diferencia es atribuible a las malas políticas del chavismo. O bueno, a las malas políticas económicas que se llevaron a cabo en Venezuela, que el chavismo llevó adelante durante esos 13 años antes de que llegásemos a ese pico del 2012. Pero yo me he concentrado en el libro, porque es el interés, digamos, o sea, la pregunta académica y de investigación que me hago, en entender esa caída del 71%. Ok, entonces vamos al tema de Rusia. Bueno, primero de todo, en Rusia, cuando invade Ucrania, eso lleva a un aumento en los precios del petróleo. Eso quiere decir que a pesar de que las sanciones llevan a una caída en la producción petrolera y en el precio, a un aumento en el descuento al que Rusia vendía su petróleo, los ingresos petroleros netos de Rusia aumentan entre 2021 y 2022. Entonces Rusia está en una situación muy distinta a Venezuela por sanciones, que es que Rusia tiene más dinero, porque es como que las sanciones en el caso de Rusia se te mezclaron con lo que podrías llamar un choque positivo. Entonces, identificar ese efecto no es lo mismo que identificar el efecto de un país donde se le imponen sanciones en un momento en que los precios del petróleo no se están recuperando, ¿no? Y por eso es que es muy complicado trabajar solo con contraejemplos cuando tenemos tantos casos de países sancionados. Y yo, digamos, he publicado varios papers, incluido un paper reciente que salió en The Lancet Global Health, donde estudiamos el efecto de las sanciones sobre la mortalidad, el efecto de las sanciones, o sea, no utilizando un ejemplo, o sea, utilizando una base de datos de 152 países. El efecto de las sanciones en otros papers que yo he escrito y que otros colegas han escrito, el efecto de las sanciones sobre el crecimiento económico. Y el efecto de unas sanciones, el efecto de un episodio de sanciones sobre el crecimiento económico generalmente es alrededor de 25% del PIB. O sea que no es tan distinto del efecto que yo estoy identificando en Venezuela. El de Venezuela que yo estoy identificando es un poquito más alto, pero no tan distinto. Entonces no es, el colapso venezolano no es inusual para un país fuertemente sancionado como lo que ha sido Venezuela. Lo que pasa es que el colapso venezolano en realidad son dos crisis. Hay una crisis que es entre 2012 y 2016, que es la crisis que ocurre. Esta es la típica crisis de el unraveling del populismo, la que identificaron a Roger Dorbush y Sebastian Edwards en su trabajo clásico sobre este tema, que es, tú tienes una economía que se sobreextiende bajo un shock positivo, se sobreendeuda y no está preparada para enfrentar ese choque negativo, entonces bajan los precios del petróleo y la economía colapsa, también como colapsó en el Viernes Negro. Lo que pasa es que aquí tenemos otro componente. Si hubiese sido solo eso, habríamos tenido una mega crisis de 30 y pico por ciento del PIB, pero encima de eso le sumamos otra de otro 30 y pico por ciento del PIB, que es la que yo argumento es parte del conflicto político. Sí creo que es algo que es importante que digamos, la gente muchas veces digamos, hace la pregunta, bueno, que en parte es la pregunta que tú has hecho. Bueno, ¿cuánto es sanciones y cuánto es corrupción? ¿Y cuánto es corrupción? ¿Y por qué tú no has estimado, y por qué tú no has dedicado las mismas energías a estimar los efectos de la corrupción? Yo tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero para hablar en cristiano es jodido, es jodido. O sea, hay algunas cosas que es muy difícil estimar, y es la razón por la cual los economistas pasamos mucho tiempo tratando de desarrollar lo que llamamos estrategias de identificación. Y las estrategias de identificación son estrategias para aislar efectos. O sea, en el fondo lo que yo te estoy diciendo es que yo fui capaz, porque le dediqué los últimos 8 años de mi vida a eso, a desarrollar instrumentos en los que yo tengo confianza, han sido capaces de aislar el efecto de las sanciones. Es como, digamos, es como si tú estás tratando de estudiar el efecto, por ejemplo, de un tratamiento contra el cáncer. Entonces tú desarrollas un experimento que si está bien diseñado te puede ayudar a identificar el efecto de ese tratamiento. Eso no quiere decir que tú puedas necesariamente cuantificar
cuáles son los efectos de todas las otras cosas que podría haber hecho cualquier otra persona que fue afectada por el cáncer. Pero tú claro. tienes una buena confianza en el efecto de este tratamiento. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Pero yo no tengo ningún problema, digamos, a nivel interpretativo, de decir, mira, esta mitad se le atribuimos a sanciones. La otra mitad se le puede atribuir a todas las otras cosas de las que estamos hablando, de que además yo sí creo que claramente esas responsabilidades caen en el campo de Nicolás Maduro. Y es que incluso, y como te decía al principio, yo me he tratado de mantener un poco, por lo menos en este trabajo académico, al margen de esta discusión de responsabilidades, que es una discusión muy compleja, porque es una discusión donde se mezclan incluso temas de filosofía moral, pero yo sí te diría que hay un nivel básico en el cual el hecho de que nosotros hayamos caído en este conflicto político, hay una responsabilidad primaria de quienes nos gobernaban. O sea, de quienes nos gobernaban, no solo que es la misma gente que cambió la constitución, que generó ese sistema con esos incentivos tan fuertes para jugar esta política de tierra arrasada, sino porque además la gobernanza básica, la gerencia de los conflictos de la sociedad es responsabilidad del gobierno. Y no me queda ninguna duda de que otros gobernantes más responsables habrían entendido que este era el problema de Venezuela, habrían entendido que el país necesitaba construir instituciones distintas que permitiesen gerenciar su conflicto. O sea que si tú me pones a mí en la pregunta de responsabilidad, yo le puedo tirar el 100% de la responsabilidad de esto a Maduro, o sea, de la responsabilidad moral. Pero sin embargo, yo sí creo que es extremadamente importante que nosotros entendamos que las acciones, tales como las sanciones económicas, tienen consecuencias sobre la vida de la gente. Y esas consecuencias son parte de la decisión moral a la que uno se tiene que enfrentar cuando uno toma la decisión de abogar o no abogar por ellas. Y bueno, muy interesante esta conversación y es un tema que va a estar acá en la discusión de la literatura económica, no solo latinoamericana, ¿no? Yo creo que en general en temas de colapso económico esto va a ser digamos, un punto fundamental lo que ha pasado en Venezuela porque las consecuencias están allí en términos de migración, pobreza, problemas que se han generado en otros países, criminalidad, en fin. Esto requiere mucha atención y yo creo que tú le has dedicado bastante atención, ha sido fundamental. Todavía requiere mucha más, que muchas otras personas entren acá, que hagamos mucha econometría para ir aislando todos esos efectos, ¿no? Ir descubriendo que el impacto que han tenido, pues, cada factor dentro de esta ecuación, ¿no? Ha sido una conversación extraordinaria, Francisco. Yo te agradezco mucho tu tiempo y yo creo que para terminar, recomiéndanos un libro, una serie, un podcast a los oyentes de Ceteris Paribus. Mira, una pregunta interesante y mucho que me gustan, ¿no? Pero yo te voy a decir algo trazándolo un poco con lo que ha sido mi carrera académica. A mí siempre me ha gustado cuestionar el conventional wisdom. Y a mí me inspiran mucho a los pensadores que han estado dispuestos a cuestionar el conventional wisdom. Y en particular, yo, digamos, siempre que yo veo un consenso, que yo veo una narrativa que se impera, yo siempre me tiendo a preguntar, bueno, ya, ¿de dónde viene esa narrativa? ¿Quién impulsó esa narrativa? ¿Y a quién beneficia esa narrativa? Y de verdad no estarán diciendo la verdad. Y hay dos libros en ese sentido que a mí me marcaron mucho. Uno lo leí muy joven, otro lo leí a más mediana edad. El, el primero es Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, de Ok, Miguel Toro Silva. Es un libro bellísimo. Me da pena decirlo, pero es el único libro que yo recuerdo que me ha arrancado unas lágrimas. Mira, mi papá era margariteño, nosotros, o sea, yo crecí yendo a las playas del Tirano, el tirano Aguirre, claro. huyendo del Tirano Aguirre. Y la historia que cuenta, y es una historia mal contada, o sea, digamos, es ficción, por supuesto, pero es su historia, su interpretación de la rebelión de López Aguirre, fue lo primero que a mí, cuando lo leí, como cuando tenía 18 años, me llevó a decir, oye, la realidad puede ser muy distinta de lo que a nosotros nos enseñan. Y otro libro que va en esa línea y que me leí como unos probablemente 15 años después es Bobes.
de Germán Carrera Damas, o sea, un libro de historia venezolana, que básicamente hace el mismo punto, que básicamente hace Ujú, el punto que, digamos, el Boves que nosotros conocemos, no es el Boves de verdad. O sea, mm, es el Boves que las élites caraqueñas estaban interesadas en que, no, en que se creyese que era Boves porque era parte de la forma de, digamos, de meterles miedo a la gente como ves y de defender su narrativa. Y claro. entonces, esos dos libros son dos libros a los que yo regreso cada cierto tiempo, porque me enseñaron que uno tiene que cuestionar cualquier narrativa que uno reciba. Extraordinario. Creo que eso va a ayudar a mucha gente a entender mejor a Francisco Rodríguez también. Y bueno, hay gente que son contrarians, ¿no? O sea, que van contra el consenso mayoritario y la historia dirá en dónde está cada uno. Y por eso es tan importante hacer historia y hacer econometría. Muchas gracias, Francisco, nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Un gran gusto. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Chetris en Instagram y Twitter.